encuentro en Pachamama Tiabla es la historia personal. Esta historia personal hace ver de que la cultura occidental tiene sus propios lineamientos y la cultura andina tiene otros, y que los dos no son compatibles. Y en esta novela se habla de qué cosa sucede con una persona al cual lo han educado como occidental siendo andino, y cómo cuando se ve una situación de conflicto, cómo trata de resolverlo, y se da cuenta que la única forma de resolverlo es encontrar su raíz espiritual, que no hay otra. Entonces, después encontrando esta raíz espiritual también encuentra el guía que lo ha de conducir hacia otras fuentes de saber que son secretos y que se consideran perdidos o que no existen. Es el encuentro con un famoso místico que vive en incógnito en la montaña de Lampato. Entonces ese encuentro ha marcado mi vida. Y cuando he estado en esta montaña no pensaba que él pudiese vivir allí. Ni tenía idea de su existencia, pero él está en ese lugar. Y habla sobre el problema de la tierra. ¿Qué cosa está pasando y cuál es el futuro de la humanidad? Entonces esto es lo que trata Pachamama Tiabla. Y sobre este místico que usted conoce, don Hernán, ¿era un alto misayot? Mucho más que un alto misayo, era un japa. O sea, son ya maestros que entran en la parte secreta, ya no se hacen ver con el público. Entonces no entran en contacto directo con la comunidad, sino trabajan ya desde sus retiros interiores. O sea, él por ejemplo vive en una cueva, entonces allí trabaja y... ¿Solo? ¿Vive solo? Vive solo. Entonces él hace su experiencia y envía mensajes a través de la telepatía, envía mensajes a todas las personas que quieran encontrar un derrotero o un camino. ¿Y él es un humano normal o ha vivido muchos años, tiene cientos de años? Ha alcanzado la longevidad él, tiene el secreto de la longevidad. Su edad no es como la de un humano común y corriente. Es una persona que ha vivido ya varios siglos. Entonces, esto que parece imposible, nosotros sabemos que está dentro de las capacidades que el ser humano tiene de alargar la vida. Pero para eso tiene que aprender una serie de técnicas y tiene que tener sobre todo una misión que realizar. Por eso deciden alargar la vida, porque si no es más fácil desencarnar. Por ejemplo, ¿cómo él se entera de las cosas que pasan abajo? ¿Tiene visiones? Ellos, Antahuilqui, que es este místico, es una persona que
estando con el cuerpo en el lugar, puede trasladarse a cualquier lugar del mundo. Puede enterarse. ¿Antahuilqui? Sí, ese es el nombre que tiene este místico. O sea, él vive en el mismo Nevado Lampato, o sea... Dentro, en una gruta. Pero en la parte alta, así, alta. No en la parte superior, un poco más abajo. ¿Y cómo usted lo encontró de casualidad? Yo sentía atracción por la montaña. La montaña me atraía de manera misteriosa. Entonces yo había escalado el Lampato antes, he escalado la montaña del Lampato haciendo alpinismo. Entonces, pero era un tiempo en que simplemente lo hacía por deporte. Pero cuando me aventuré al Lampato por esa atracción, lo hice en forma personal, solo. Y esto, sentía que algo guiaba mis pasos. Al final vi que en esa inmensa montaña había un lugar donde había una ventana, ¿no?, de construcción hecha de piedra. Entonces me introduje al interior porque habían pisadas ahí donde uno podía apoyarse. Me introduje ahí y me encontré con un ser humano que estaba dentro. Entonces la energía que tenía era demasiado fuerte. Era como una especie de rechazo que no podía acercarme hacia él porque me venía de toser. Y al final me dijo, espera un momento, tienes que acostumbrarte a mis vibraciones. Y efectivamente después me acostumbré a sus vibraciones y ya me pude acercar más. Y él vive con casi nada porque come unos cuantos gramos de maíz, bebe agua y sigue vivo. No tiene desnutrición, no tiene problemas de ningún tipo. Entonces, esto solamente pueden hacerlo las personas que tienen, pues, poderes. Como un yogi, ¿no? ¿Ah? Como un yogi. Como un yogi, exactamente. Sí. Un yogi peruano, místico peruano, pero de los Andes, ¿no? Sí, uno de esos místicos de los Andes. Un yogi hace yoga, ¿no? Este no. Claro. Estos son de la línea que antiguamente se conocía como los Japa, los iluminados, los maestros. Porque de ellos históricamente hay referencias de ellos, pero no hay ninguna prueba de que estén vivos. Entonces, encontrar a uno de esos tipos ha sido una cosa extraordinaria, algo inusual. ¿Y qué pensaba de la humanidad, de cómo se estaba viviendo? Que se estaba viviendo muy mal y que estábamos andando hacia la autodestrucción. Que la especie humana está metiendo en peligro a sí mismo y también metiendo en peligro el planeta. Entonces él textualmente dice de que o cambia de rumbo la humanidad o va hacia su propia destrucción. ¿Y le habló algo de los extraterrestres, de los intraterrestres, algo de eso? Hizo algunas alusiones, habló de que el planeta Tierra no es el único planeta habitado, que existen otros planetas y que nosotros hemos hablado mucho de los extraterrestres, pero no hemos hablado de los que viven en el interior de la Tierra, los intraterrestres. Lo que dice que dentro de la Tierra hay una civilización mucho más avanzada que la de la superficie y que existe
un sol interno y los mares están invertidos. De tal forma que un marinero, por ejemplo, puede pasar del polo norte o del polo sur, entra por la cavidad que está hueca, navegando. No sabe que ya se ha invertido la tierra, que está navegando ya en el interno. Porque durante el tiempo que estuve hemos conversado bastante. Habla de que él no es el único, que hay otros que viven en otras montañas y que están custodiando los conocimientos que escaparon a la destrucción de los españoles. Entonces, antes hubo una civilización mucho más avanzada acá en Sudamérica, especialmente en el Perú y Bolivia, y esta civilización fue en parte destruida por las gentes que venían de la parte más septentrional. Esto quiere decir, por ejemplo, los chiriguanos, los charrúas, los patagones, los mapuches. Entonces, dice, eran guerreros sanguinarios que vinieron y querían apoderarse de las riquezas que tenía esta civilización, porque se llegó a una prosperidad tal que vivían bien con todo el confort. Él dice de que la mayor parte de conocimientos no están perdidos, sino que están guardados, y que en la era de Acuario comenzaría a abrirse poco a poco estos lugares que son secretos, y sería entregado a aquellos que tienen la preparación. Es lo que dice. O ¿de qué secretos estamos hablando más o menos? Por ejemplo, la longevidad. La longevidad es un atributo del ser humano. Todos podemos ser longevos, pero es que hay que realizar ciertas prácticas. Lo que él habla es de que existió una serie de conocimientos con los cuales los andinos llegaron al cúspide de su civilización. Entonces, por ejemplo, la manipulación genética es algo que Occidente recién está empezando desde hace 50 años, o sea, de finales del siglo pasado. Pero esa manipulación genética ya lo hacían los andinos. Entonces, ellos tenían conocimientos, y estos conocimientos están guardados. Después del encuentro que tuvo con él, ¿ya se retiró y no lo volvió a ver o...? Yo siento que él arriba en sueños. Siempre el mensaje llega a través de sueños. Yo una vez intenté regresar al lugar, pero la nieve es tan cambiante todo, de tal forma que es difícil volver a recordar por dónde era el ingreso. Es una de las dificultades. ¿Y cómo vestía más o menos? Solamente tenía un vestido delgadito. Es como para cubrir la desnudez nada más. Sin zapatos, así. Sin zapatos, sí, sí. Wow. Pero... Era alto, regular. 1,70 m. Y bueno, y después de eso, ¿a usted le cambió la vida este encuentro? Por supuesto que me cambió totalmente la vida, porque yo estaba haciendo una cosa y he empezado a hacer otras cosas diferentes. Que no estaba dentro de mis planes hacer todo esto que actualmente estoy haciendo. Porque yo soy economista, profesión.
pero ahora no ejerzo la economía y hago otras cosas. Por ejemplo, soy experto en medicina andina, tengo que estudiar todo lo que es la práctica de la medicina en el Perú antiguo y lo que queda todavía entre los curanderos. Después, las cosas que él dice sobre la vida, la muerte, sobre cómo se desintegran las familias, todo eso, dice que prácticamente el hombre está comenzando a hacer la violencia que se lleva a efecto en el mundo, demuestra que el hombre está entrando en la animalidad. No estamos comportándonos como seres humanos conscientes. ¿Le habló algo del Paititi? Sí, habló algo sobre eso. Sí, dice que es una ciudad interdimensional, que puede estar aquí como puede desaparecer. O sea, la ciudad puede estar acá, cobrar vida, muros, todo, calles, casas, todo. Pero también ellos pueden hacerlo desaparecer eso y lo pasan a otro plano. ¿Quiénes viven ahí todavía? Hay hermanos que viven ahí dentro de Paititi. Allá. Está poblado. ¿Y habló del disco solar, algo? También habló de qué cosa, todas las cosas que han tenido que hacer para salvar ese disco, porque era de una aleación especial. Y esto no era inca, sino era pre-inca, o sea, todavía muy detrás, por lo menos unos 2300 años antes de Cristo. Allá. Entonces, que era un disco que servía para fines de curación, o sea, un efecto medicinal. Y también era un artefacto que permitía la meditación. O sea, bueno, ¿o apoya un colegio con estos libros? La idea fundamental es esta, que cuando yo empecé a publicar estos libros, tuvo tanta acogida en Europa que de la noche a la mañana me vi con una cantidad de dinero que no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, como yo he vivido espartanamente, he vivido con simplicidad, no sabía qué uso darle a este dinero. Entonces ahí viene el deseo de crear una institución educativa que sirviese para que los que serán los ciudadanos del mañana tengan una formación diferente a la que existe. Porque esta educación que tenemos es deficiente, es pésima. Nosotros tenemos que darle mayor inversión al sector educación y después tenemos que también crear una política educativa propia para los intereses del Perú. Lo que ahora tenemos es para los intereses de las potencias, en este caso Estados Unidos. Somos el patio trasero de los Estados Unidos. Y me contaba del colegio entonces. Entonces en el colegio se enseña primeramente a descubrir su potencialidad,
porque cuando se descubre la potencialidad, entonces vamos a saber en forma consciente qué potencialidad tiene una persona, pero la persona en sí empieza a descubrirse cómo es, quién es como persona y qué cosa puede hacer, cuáles son sus puntos débiles y cuáles son los puntos fuertes que tiene en su cuerpo. Queda en Pachacute Viejo, ya tiene más de 11 años de existencia, de tal forma que saldrán ahora los futuros estudiantes que la universidad demostrará pues, que son superiores a los otros por la forma como se les ha enseñado. Serán personas que tendrán una voluntad fuerte, de tal forma que van a trabajar. ¿Este es el último libro, El poder de la mujer? No, tenemos, estos son los libros que están en español, pero aparte de eso tenemos 6 libros que se han publicado, pero en otro idioma que no es el español. Claro, claro. Justamente habla del, mire, dice, bueno, algo que leí brevemente era como que la mujer iba a despertar, ¿no? O sea, sí, iba a tomar un nuevo papel, ¿no? Y se ha visto, se ha cumplido esto, más o menos, ¿no? Estamos viendo, seremos testigos del cambio que va a tener la sociedad cuando la mujer empiece a conocerse a sí misma y a utilizar toda la potencialidad que tiene. Antiguamente las mujeres en la universidad femenina, en el periodo inca, se conocían a sí mismas. Las de rango más elevado tenían que ser así. No es que era un serrallo, no es que era un lugar donde el inca tenía sus amantes o sus concubinas, no. Era un lugar donde las mujeres adquirían cultura, conocimientos y también su participación en la sociedad como pilar básico para la familia. Yo leí algo de sus itinerarios que está haciendo y había un lugar que me llamó la atención donde va usted, es por Churajón. Sí. ¿Qué particular tiene en especial, qué me puede comentar del Pichu Pichu o se habla del Tunupa, de los Chavín? ¿Qué particular hay ahí en Churajón que lo atrae tanto en estos desiertos tan raros, ¿no? La energía de la tierra produce vibraciones que afectan al ser humano, pero en un sentido positivo o negativo, depende. En el caso de Churajó es un lugar donde esta energía viene liberado y afecta a los seres humanos que están ahí. Aunque pasen unas horas, aunque pasen una noche, ya el efecto se siente. Entonces, en ese lugar existía un templo de salud y existía una deidad que se llamaba Sahuaca. Era Sasahuaca, era el nombre verdadero de esta diosa. Pues Sasahuaca quiere decir la divinidad muy exigente. El hecho de que hayan construido unos cuantos kilómetros más al sur, el santuario de la Virgen de Chapi, no es una cosa casual, ha sido algo que ha ido naciendo.
Entonces, en Sahuaca, uno cuando entra dentro de las ruinas, respira ese aire de espiritualidad, esas vibraciones comienzan a jugar en el cuerpo. Y esas vibraciones permiten también hacer que la persona se identifique con una divinidad y sepa usar los elementos que mueven la naturaleza. Entonces los grandes iniciados, los famosos Kapaj, el que todo lo puede y el que todo lo obtiene, esos eran personas que tenían una preparación altísima. Entonces no se trata de dinero, sino se trata de conocimientos. Justo ahí en Churajón se ven unas huancas, ¿no? Sí. Ahí es donde me dice usted, ¿no? Esas huancas que están en círculos. Churajón tiene varios, numerosos templos. Está el templo al agua, está el templo a la tierra, el templo al aire, el templo al fuego. ¿Están cerca todos? No, están en diferentes lugares. Hay una parte donde ha habido un templo, inclusive donde estuvo la Virgen de Chapi primero, y arriba hay unas huancas que los españoles las tiraron. Esos eran para ¿ese cuál era? ¿Ese templo cuál es? Bueno, ese es el templo del agua. El templo del agua. Digamos, por eso es una construcción femenina. Chapi viene a ser una construcción femenina. Ha sido hecho con principios de reforzar la feminidad de las mujeres. O sea, vendría a ser la Virgen de Chapi, el milagro, sería ¿cómo era? Sería el milagro que hace esta Sasahuaca. Porque la Virgen de Chapi está incluso con los pies sobre la luna. Entonces ese lugar que se llama Churajó, se llamaba también la ciudad de la luna. ¿Y esta leyenda de Tunupa? Sí. ¿Quién era Tunupa? Bueno, un Japa, uno de estos grandes hombres. Los Japas lo pueden todo, pero son como los yoguines, como los... ¿Pero qué hizo este Tunupa? ¿Les enseñó a los pobladores cosas? Sí, empezó a dictar reglas morales, como hacen los ¿Era de tez blanca? Dicen que era de tez blanca. Bueno, eso ya son sacadas de los historiadores, no está probado. No está probado, no se sabe, pero era una persona especial, sí, que bajó de, dice, el Pichu Pichu, entonces probablemente vivía también como un ermitaño en una cueva, podría ser. No, en Pichu Pichu no vivía, él vivía en Tambo. Lo que es actualmente Ollanta y Tambo, eso se llama Tambo. ¿Y desde ahí vino hasta acá? Él tuvo que viajar bastante para encontrar sus discípulos, a quienes después hacerles partícipe de custodios del conocimiento andino. Y estos Capac también mueren, me imagino, ¿no? Mueren cuando lo desean. Ellos ya han escapado ya del círculo de la muerte, así como una cosa fortuita. Ellos dicen: yo voy a vivir 150 años, y lo viven tranquilamente los 150 años. O dicen, por ejemplo, yo debo tener 120 años, y ahí pues vives a cantidad de tiempo. Bueno, volviendo a Churajón, entonces un lugar muy místico, entonces. Sí, es un lugar con una alta influencia energética. Eso es lo que lo vuelve místico, eso es lo que lo vuelve más religioso a cualquier persona.
ese diría que es el lugar. ¿Hay algún otro punto donde es interesante ir, de repente Yura o algún otro sitio más? Aquí en Arequipa tenemos tantos lugares, tenemos lugares que han sido ya urbanizados, por ejemplo Humacoyo. Humacoyo. En la zona de Humacoyo existía toda una comunidad que se extendía hasta Sachaca. Eran agricultores, pero también tenían sus huertos. De ahí sacaban la fruta madura. Ellos están de tal bien estructurados para no sufrir el hambre. Habían dietas especiales y se preparaba todo con mucha meticulosidad. La vida de cada persona que estaba en el lugar. Hay una montaña que está al lado y prácticamente eso está parapetado. Parece que es una fortaleza, pero es un adoratorio. Eso también es la montaña llamadora de la lluvia, porque cuando no hay agua se hace un ritual y esa montaña con ese ritual se pagan los espíritus del agua y se dice que sean presentes. Entonces los espíritus comienzan a trasladarse en forma de luna, en forma de nubes, se congregan en un sitio. Después hay un mecanismo que hace que la energía electromagnética no se quede atascado, ¿no? Sino que siga fluyendo. ¿Y esto es por dónde más o menos? ¿Por dónde queda? ¿Tiabaya? ¿Sachaca? No, eso está en la parte occidental. Hay una montaña con tantas piedras que parecen dejadas así, pero en el fondo estas piedras tienen una razón de ser. Fueron dejados como testimonio de una humanidad precedente. ¿Qué más que quiera darnos? De repente un contacto, ¿dónde lo podemos buscar? ¿Dónde? Internet, o algo que quiere decir. El contacto podría ser a través de la Escuela de la Vida y la Paz, que queda en Pachacute Viejo y que está llevando a efecto un proyecto de educación especial para hacer que los alumnos sean creativos, porque en la creación está la riqueza.